está nuestro tubo neural. Ajá, y se cierran los neuroporos anterior y posterior respectivamente. Aquí, si vemos, observamos que nuestro tubo va a tener una cavidad como tal. Aquí es donde se va a formar propiamente nuestros ventrículos. Aquí tenemos nuestras vesículas primarias y nuestras vesículas secundarias. ¿Qué observamos aquí? ¿Qué es lo relevante conforme a nuestros ventrículos? Que, bueno, conforme se van plegando nuestras vesículas, es la forma que van a tomar nuestros ventrículos. Entonces, tenemos que nuestro ventrículo lateral se va a adaptar a nuestra corteza. En cambio, nuestro tercer ventrículo se va a quedar en nuestra línea media. ¿Y aquí qué tenemos? Nuestro acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Este es importante porque si vemos, está estrecho, está de un tamaño muy pequeño. La literatura lo marca que tiene 1.5, 15 milímetros, perdón, de ancho. Entonces, es una cavidad muy pequeña, por lo que alguna infección o algún mal desarrollo puede hacer que esto se tape y por lo tanto no se va a poder comunicar nuestros ventrículos laterales con el tercer ventrículo y estos dos no se van a comunicar a su vez con nuestro cuarto ventrículo, produciéndonos una hidrocefalia. Un pequeño spoiler que se hablará un poco más adelante sobre nuestros plexos coroideos. Observamos en la imagen de la izquierda que en nuestro cuarto ventrículo, específicamente en la parte posterior de su techo, vamos a acercarnos un poco. Aquí tenemos a nuestro epéndimo y a nuestro tejido conjuntivo, que va a ser nuestra pía madre. Estas dos estructuras van a formar nuestra tela coroidea. Ahora, aquí tenemos a nuestra arteria. ¿Qué va a pasar? Se va a ocluir en lo que es nuestra tela coroidea. Va a entrar en esta y conforme vaya pasando los días se van a formar nuestras vellosidades, que sería nuestro plexo coroideo propiamente. Cuando ya se empieza a generar el líquido cefalorraquídeo propiamente, va a ser al final del primer trimestre. Si bien aquí les presento la formación del plexo coroideo en el cuarto ventrículo, se da de la misma forma en todos nuestros ventrículos. Antes de continuar, alguien, no sé si leyó, ¿cuántos ventrículos hay? Bueno, comúnmente nada más mencionan 4, pero creo que la vez pasada o fue en la clase de generalidades mencionamos que podían ser hasta 6, ¿no? Que solamente en algunas literaturas lo mencionan. Ok. ¿Y te acuerdas cuáles son el quinto y el sexto? Yo sí me acuerdo. ¿Podrías decir cuáles son, por favor? Era el Septum Pellucidum y el Capum Vergae. Creo que eran esos dos. Ok, ok. Muy bien. En la siguiente imagen vamos a ver esa parte. La literatura nos marca que son los ventrículos laterales, el tercero y el cuatro, ¿no? Pero en el desarrollo como tal, tenemos a un quinto ventrículo, que como bien nos mencionó el compañero, no puede ver sus nombres, una disculpa. Tenemos a lo que es el septum pellucidum. Pero aquí hay una diferencia importante. Recordando si leyeron, nuestros ventrículos van a estar cubiertos por células ependimarias. Ajá. Y este septum pellucidum va a estar recubierta por astrocitos. Entonces, hay literatura que la pone, pero no están tan de acuerdo que sea catalogado como un ventrículo. Y esta se va a cerrar al momento de nacimiento. La cavidad de Vergae, como mencionó el compañero, también va a estar presente. Antes de continuar, el septum pellucidum va a estar relacionado con nuestro cuerpo calloso, nuestro agujero de Monroe y en su parte posterior con nuestra cavidad de Vergae. Esta cavidad va a estar relacionada con nuestro cuerpo calloso y su piso va a estar relacionado con nuestro fornix. Otra cavidad va a ser la cavidad del velo interpuesto, ¿ok? Que va a estar, su techo va a estar formado por nuestro cuerpo calloso, su piso por nuestro tálamo y la glándula pineal, y en su parte caudal va a estar la cisterna cuadrigémina, que más adelante les explicaré su anatomía y cómo está conformada. Todas estas cavidades se van a cerrar y solamente van a quedar vestigios al momento del nacimiento, pero pues es importante conocerlas. Muy bien. Ahora en esta imagen les presento a los ventrículos que la mayoría conocemos. Comenzando con el ventrículo lateral,
tenemos que está compuesto por nuestra asta frontal, el cuerpo o la porción central, nuestra asta occipital y nuestra asta temporal. La confluencia de estas astas van a ir hacia lo que se conoce el atrio o nuestro trígono. Ahora, ¿cómo se comunica nuestro ventrículo lateral con el tercer ventrículo? A través del agujero interventricular o agujero de Monroe. Nuestro tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. Y en la imagen de la derecha les presento una imagen de cómo van a estar relacionados nuestros ventrículos con lo que es nuestra corteza y con nuestro tronco del encéfalo. Entonces, para que lo tengan en cuenta y más o menos relacionen cómo va a estar esta distribución. Y que tantito, te interrumpo, ¿va? ¿Puedes regresar a la imagen esa? Chicos, igual pregunta para ustedes, no para Iker, ellos ya saben. ¿Cómo verían ustedes si hacen un corte del encéfalo? ¿Verían los ventrículos? ¿Cómo los verían? Sería nada más espacios o cavidades. Exacto. ¿Tienen todos duda de eso o están seguros? ¿Alguien tiene una duda de eso? No. Ok, es importante porque los ventrículos no se ven. En una disección no los vas a ver. Lo único, ¿cómo los podrías ver? ¿O cómo podrías ver esas cavidades? ¿No? Solo se ven huecas en los hemisferios, bueno, en los hemisferios, pero internamente. Los verías huecos en una disección, sí, pero ¿cómo los verías en un... bueno, más fácil. Los verías en un estudio de imagen, estos huecos, ¿vale? Eso es importante. No sé si tengan después imágenes de alguna resonancia o algo así. ¿Sí? Va, entonces De eso es hecho, importante. haciendo inciso, ahí también es importante cómo se denomina la anatomía de los ventrículos o cómo se denota. Pues hay diferentes, no como estudios, sino trabajos que hacen diferentes personas que se dedican a este campo de la investigación a través del uso de resina, ¿sí? Inyectan resina, rellenan todo el sistema ventricular y de esta manera podemos observar cómo parecen pinza de cangrejo, ¿sí? Pues, bueno, ya les van a describir más adelante, más específico la anatomía de cada ventrículo, pero pues sí recordar que ustedes no lo van a ver. En un estudio lo van a ver como cavidades y que van a encontrar ahí, pues ya lo veremos un poco más adelante. Iker, adelante. Ok, gracias. Muy bien, ahora comenzando con nuestro ventrículo lateral, ya se habló un poco de su anatomía. Vamos a ver cómo es que se relaciona con las diferentes estructuras. Comenzando con nuestra asta frontal y el cuerpo del ventrículo lateral, si me acompañan a la imagen que está a la derecha, inciso B, tenemos que en su parte externa, estas dos partes de nuestro ventrículo va a estar relacionado ¿con quién? Con nuestra cabeza del caudado. Si vamos a la imagen C, vamos a poder observar con quién está relacionado en su parte interna, el septum pellucidum y también una porción de nuestro fornix. Su techo va a estar conformado, como observamos aquí, con nuestro cuerpo calloso y el piso estaría relacionado con nuestro tálamo. Ahora, si vamos a nuestra asta occipital, vemos en la imagen B, como si sigue mi puntero, que va a estar relacionado con nuestro lóbulo occipital, principalmente nuestra fisura calcarina, que hace una impresión en esta asta. Continuando con nuestra asta temporal, permítanme, alguien quiere entrar. Listo. Una disculpa. Muy bien, continuando con nuestra asta temporal, vemos que en su parte externa va a estar relacionada con la cola del núcleo caudado. En su parte ventral va a estar relacionada con nuestra amígdala. Ajá. Y en su parte interna, bueno, aquí me dirán, no se alcanza a ver. Si vamos a la imagen D, aquí tenemos la asta inferior del ventrículo lateral, en su parte externa, como ya se había mencionado, con la cola del caudado, y en su parte interna va a estar relacionada con el hipocampo. Y como ya se había mencionado, la confluencia de las tres astas
se va a llamar atrio o trígono. Aquí es una característica importante, no sé si alguien sepa que tiene como de relevante el atrio o lo haya leído. ¿Nadie? Bueno, creo que no. No, espera, pues alguien. Sí. Es donde se une la asa posterior y la temporal. ¿Qué más tiene relevancia? ¿No es para las elecciones? No sé si ahí sea un lugar. ¿No leyeron nada más respecto a esa El zona? plexo, que es en donde mayormente se expande el plexo coroideo. Bien, Karen. Ujú. En efecto. Dale, Iker. Sí. Bueno, también, ¿qué es lo que va a pasar? En una tomografía computarizada vamos a observar que en este atrio va a estar calcificado, principalmente en nuestra etapa adulta y en la vejez. Y también recordando un poco de lo que ya nos había mencionado André en su clase de diencéfalo, también la glándula pineal va a estar calcificada. Entonces, aunado con lo que mencionó Karen, es importante ver que va a estar calcificado para que si nos encontramos una imagen con estas características y por anatomía vemos a nuestro atrio y vemos esta característica de calcificación, pues no nos espantemos y sepamos que es algo fisiológico. ¿Alguien tiene alguna duda antes de pasar al tercero? Ok. Todo bien. Ahora, continuando con el tercer ventrículo, vamos a la imagen de la derecha. Este va a estar abrazado por nuestro tálamo y nuestros tálamos van a estar unidos a través de nuestra adherencia intertalámica. Y bueno, sus características del tercer ventrículo en la imagen de la izquierda, que va a estar relacionadas con diversas estructuras. En su parte rostral vamos a tener que va a estar relacionado con nuestra lámina terminal, nuestra comisura anterior. El piso lo va a formar el quiasma óptico, el infundíbulo, parte de los cuerpos mamilares, el mesencéfalo, para llegar propiamente a nuestro acueducto de Silvio. En su parte caudal va a estar relacionada con nuestra comisura posterior y con nuestra glándula pineal. Y su techo va a estar formada por nuestra tela coroidea. Ahora, como va a estar descansando por diversas estructuras anatómicas, pues van a tener impresiones o recesos. En la imagen derecha tenemos que tiene un receso óptico relacionado con nuestro quiasma óptico, un receso infundibular relacionado con nuestro infundíbulo y un receso suprapineal que va a estar dado por nuestra glándula pineal. En el cuarto ventrículo, como ya se había mencionado en anteriores clases, ¿qué va a pasar? El tercero se va a comunicar con el cuarto a través de nuestro acueducto. Una característica que ya se los había mencionado en el desarrollo embrionario es que este va a tener de 1 a 2 centímetros de largo y de 1.5 a 2 milímetros de ancho. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un canal muy, muy estrecho. Y de igual manera que en el proceso embrionario va a ser propenso a que en alguna infección o algún problema que se dé pueda taparse y por lo tanto nuestro tercer ventrículo no se va a comunicar con el cuarto. Y a esto se le conoce como una hidrocefalia triventricular. ¿Por qué triventricular? Porque están relacionados nuestros dos ventrículos laterales y nuestro tercer ventrículo. Ahora, continuando con el cuarto ventrículo propiamente, tenemos que va a estar conformado por un techo y un piso. Comenzando con el techo, como vemos en la imagen de la derecha, de la imagen de Roton, tenemos que está formado por un surco medio y un surco lateral. Ajá. Entre estos dos va a estar el colículo facial, que va a estar nuestro núcleo facial y va a estar parte de nuestro núcleo abductor abrazándolo y va a formar lo que es este colículo facial. También va a estar nuestras estrellas medulares
nuestro trígono del hipogloso, nuestro trígono del vago, que va a estar formado por el núcleo dorsal motor del vago, respectivamente, nuestra área postrema, que va a ser una característica importante dentro de los ventrículos, que posteriormente les vamos a decir, y eso es, en resumen, lo que va a ser nuestro piso del cuarto ventrículo. En su parte lateral va a estar conformado nuestro cuarto ventrículo por los pedúnculos cerebelosos superiores, nuestro pedúnculo cerebeloso medio y parte del pedúnculo cerebeloso inferior. También hay literatura que marca que los tubérculos grácil y cuneiforme también van a estar relacionados en esta porción lateral. Y finalmente nuestro techo del cuarto ventrículo va a estar conformado por nuestro velo medular superior, nuestro cerebelo y nuestra tela coroidea, que va a tener una disposición de T. En esta imagen les presento cómo van a estar relacionados en concordancia nuestros plexos coroideos dentro de nuestro sistema ventricular. ¿Qué observamos? En la imagen de la izquierda, que nuestros plexos coroideos van a estar distribuidos en nuestra asta inferior, en nuestro atrio trígono, en el cuerpo del ventrículo lateral, en el techo del tercer ventrículo y en la parte inferior, parte posterior del techo del cuarto ventrículo. También esta imagen nos muestra agujeros importantes, que es el agujero de Magendie, que está en medio, para que lo relacionen, M de medio, y agujero de Luschka, L de lateral. Entonces son dos agujeros de Luschka y uno de Magendie. Estos agujeros van a ser importantes para que nuestro sistema ventricular pueda comunicarse con nuestro espacio supraracnoideo. Y de igual manera, la imagen a la derecha, en una vista lateral les traigo la misma imagen, pero para que puedan relacionarlo a lo mejor un poquito mejor. Aquí vemos que los plexos van a estar en el techo del tercer ventrículo, en el cuerpo, en el atrio y en el asta inferior del ventrículo lateral, y en la parte posterior del techo del cuarto ventrículo. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo. No, todo bien. Bueno, dijiste que el techo estaba relacionado con el velo medular superior, ¿no? No, también estaba, bueno, no sé, creo que leí que también estaba relacionado ligeramente también con el velo medular inferior. Sí, bueno, en la literatura que consulté sí lo relaciona, pero principalmente en esta parte van a estar nuestra tela coroidea. En imágenes más posteriores vamos a mostrarles cómo va a estar esa disposición de la tela para que lo puedas relacionar. Es que tienes Bueno, dos sí, velos. entonces está bien. Ajá, así como Bueno. dijo Iker, pero algunas bibliografías te marcan que tienes dos velos, uno superior y uno inferior. Y en el velo inferior es donde está la coroidea, que es donde te está señalando Iker. Por eso tú lo encontraste como velo medular inferior. Ya entendí, gracias. Sí. Yo tenía otra duda respecto a los velos, porque en mi clase de neuro estamos viendo velos, bueno, parte del tronco, y no bueno, yo no encontré cuál era la función de los velos medulares. Función, Mucho, meramente, no, está bien, buena pregunta. Función, esto en sí es meramente anatómica en este caso. Los velos medulares superiores te están formando el techo o el tectum del cuarto ventrículo y tu base pues es el piso que está ubicado a nivel del tronco encefálico. En esta porción, ¿qué es lo que hace? Primero que nada, los ventrículos son importantes para permitir el flujo del líquido cefalorraquídeo de una manera adecuada, de los laterales al tercero, del tercero al cuarto y después conducto ependimario, sistema lumbar, etc. Entonces, principalmente es anatómico. Su función en sí, o sea, si generan la producción de algo, no como tal nos dan el espacio que es llamado el cuarto ventrículo, formando el techo, como ya se los explicó Iker. Hay uno superior que lo encuentran en la anatomía, que se continúa hasta la porción inferior, como lo va a seguir Iker, hasta la porción inferior del techo, del mesencéfalo, hacia el frenillo del velo medular superior, mientras que el inferior es un repliegue un poco más delgado y estrechamente relacionado con la coroidea en disposición de doble T. ¿Sí? Entonces, meramente anatómico.
Ajá, e igual lo que les comentaba, como algunas bibliografías te refieren a la a la tela coroidea en velo medular inferior, muchos autores dicen que el sitio donde más se sintetiza este líquido cefalorraquídeo en cuarto ventrículo es en el velo medular inferior, así como en los laterales es en el trígono. En el caso del cuarto ventrículo es en velo medular inferior, por la tela coroidea que ahí se encuentra, o por la tela, por la este, pues sí, por la tela coroidea. Ujú. Entonces, esa sería como que su función. Vale, gracias. Ok, entonces creo que continúo. Si ya no hay más dudas. Ahora, continuando con lo que van a ser nuestras cisternas subaracnoideas, comenzando con nuestra cisterna magna o cerebromedular. En el número 1, esta va a estar relacionada con nuestro hueso occipital, el cerebelo y con nuestra médula oblongada. Este también va a ser un punto importante para nuestra función, por si queremos realizar algún estudio de nuestro líquido. A través del ligamento atlanto-occipital se hace la punción y ya se puede obtener la muestra. En el número 2 tenemos nuestra cisterna medular, que como su nombre lo dice, va a estar relacionada con nuestra médula oblongada. Y aquí va a estar... ¿dónde? Ah, sí. Ok, aquí va a estar relacionada nuestras arterias vertebrales y en su parte anterior va a estar relacionada con nuestro clivus, que es perteneciente al hueso occipital. En el número 3 tenemos a nuestra cisterna del puente, que como lo menciona, va a estar relacionado con nuestro puente de Barollo. Y aquí va a estar nuestra arteria basilar y también nuestro nervio craneal 6. Continuando con el número 4, que sería la cisterna interpeduncular, va a estar entre los pedúnculos cerebrales. Y bueno, por aquí va a salir nuestro nervio oculomotor. El número 5 va a ser la cisterna supracelular, que va a estar dividida por nuestro quiasma óptico. Entonces se va a dividir en una parte supraquiasmática y una parte infraquiasmática. Y nuestra cisterna cuadrigeminal, que ya se les había mencionado en la imagen, en anteriores imágenes, va a estar relacionada con la parte dorsal de nuestro mesencéfalo y por aquí va a estar nuestra vena de Galeno. Si vemos la imagen de esta resonancia magnética de la parte inferior izquierda en ponderación T2 de un corte transversal, les mostramos esta disposición del mesencéfalo de las orejitas de Mickey Mouse, donde tenemos con nuestra cisterna interpeduncular entre los pedúnculos. Se va a comunicar con la cisterna crural, que es el número 7, que va a estar relacionada con la parte externa de nuestros pedúnculos y con la parte interna de nuestro hipotálamo. Este número 7 o cisterna crural se va a comunicar con la cisterna ambient, que va a estar dividida por la tienda del cerebelo en una parte supratentorial y una parte infratentorial. Esta cisterna ambient se va a comunicar con nuestra cisterna cuadrigeminal. Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestra cisterna lumbar, que va de L2 a S2. Y creo que aquí la mayoría sabe que también es un lugar importante para la punción, para obtener la muestra de líquido. Y la literatura marca que el lugar donde se debe realizar es de L2 y L3 para no dañar nuestro cono medular. Y bueno, a continuación, mi compañera Fernanda continúa. ¿Puedes atrasarle tantito? Quiero Claro. hacerles una pregunta. Christopher, Ray, Mari, que no han hablado, Dama, ¿qué es una cisterna? Bueno, primero, ¿qué hay en la cisterna? En una cisterna, ¿qué hay? ¿Qué encontramos? Pues líquidos, ¿no? Bueno, es un depósito, una cisterna, ¿no? Ahí Ajá. ¿Y cuál sería como una diferencia entre una cisterna y un ventrículo, si ambos tienen líquido? en una ¿Una produce y una almacena? En el tercer ventrículo tampoco. Sí se dice que se produce, pero no tanto. Por eso se dice que nada más se produce mayoritariamente en el segundo y en el cuarto.
Pero algo más importante, y se los pregunto porque una vez nos lo preguntó el doctor, ¿qué es una cisterna? Bueno, ¿no será que ahí hay como más fluidez, presión en circulación? ¿Cómo le digo? Algo así. Algo más, son espacios grandes, muy, muy grandes. Los ventrículos. Ajá, ajá. O sea, una vez nos preguntó qué es una cisterna y no supimos responderle algo tan simple como son unos espacios, pero son muy, muy grandes. ¿Qué es en Tienen... sí? Perdón, Carito. No, dale, dale. ¿Qué es en sí? ¿Cuál es la definición de una cisterna? Alguien que lo haya encontrado. Es Eso es... cuando, perdón, es No, un adelante. espacio donde se recoge líquido. No. ¿Depósito? Ya. Funciona como, sí, pero ¿cuál es la definición? Caro ya les ayudó en todo, prácticamente los dejó ahí limpio. Les dijo la respuesta total. ¿Por dónde discurre este líquido? Sí, por los ventrículos. ¿Y por dónde más? Pues tiene que pasar por la cisterna. Ok. ¿Sí? ¿Cómo, Karen? Por el espacio subaracnoideo. Bien. ¿Qué más hay en el espacio subaracnoideo? Líquido, sí. ¿Qué más? Las vellosidades subaracnoideas. No, en sí no. Bueno, son una invaginación de las mismas y sucede, bueno, ellos les van a explicar un poco más, pero en sí no están en el espacio subaracnoideo, se invaginan a. O sea, es importante saber eso. Ok, nervios. ¿Serían vasos? Ok, sí, Daniel. Daniel. ¿No me escucho? Ya. Perdón, decía vasos sanguíneos. Ok, arterias, venas, nervios y líquido cefalorraquídeo están pasando por ese espacio subaracnoideo. Una cisterna, por si se los llegan a pedir como tal, es una extensión del espacio subaracnoideo. Acuérdense de la analogía. ¿Cuál es la analogía de las meninges? ¿Alguien que se acuerde? Era la madre piadosa que era la... Ok. ¿Puedes repetir? No sé si él más iba a participar, si no, pues ya. Ok, bueno, cuando les explicaron meninges, les hablaron de una analogía, ¿no? De la analogía del techo, el piso, ¿o me equivoco? No, sí la dijeron. Ok, gracias, Karen. ¿Se las digo? Veremos No, si no. alguien se acuerda, si no, tú adelante. Que lo diga alguien más de los que no ha Claro, participado. Carito, escógelo. Christopher. ¿Sí me escucha? Sí. Gracias. ¿Cuál fue la analogía? Sí, recuerdo que era el techo sería la madre, el piso es la aracnoides o la madre, y las columnas de los cuartos ahí serían los ¿cómo se llaman? Ahí se me fue ahorita. Ok, a ver, Cristian, ayúdale, o Daniela Mejía. Cristian o Daniela. Yo no recuerdo la verdad. Daniela. Eso lo vieron en la clase pasada, ¿no? Sí. Entonces, ¿no están repasando? ¿O de qué sirve de que ponentes se pongan aquí enfrente a explicarles un tema si no le van a poner interés en ese aspecto? Y ahora, ¿cómo es posible que estamos viendo ventrículos y no nos acordemos de meninges? O sea, Muy buen punto el que toca Cardo.
todos los libros de anatomía en el que te hablan de sistema ventricular, no me dejarán mentir si lo leyeron, viene acompañado de meninges y hasta de los espacios vasculares. Entonces, ¿cómo no se acuerdan de eso? A ver, y si Daniela no está y nada más entró, Rey, Leo, no, Rey no, Leo, José Gamaliel. Ok. Irán. Está en el chat. Ok, muy bien, José Gamaliel, está bien. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está la aracnoides? Porque me escribiste el espacio subaracnoideo, ¿dónde está la aracnoides? ¿Alguien más? También. Eso que les escribió es prácticamente la analogía. Usen su cuarto, su esquema es su propio cuarto. Y claro, que leyeran meninges. No, no pasa nada. Muy bien. Ok, la aracnoides está íntimamente relacionado con la dura, entonces estaría adosada al techo, ¿sí? La pia mater estaría abrazando al propio cerebro, a la porción que está cubriendo, ¿sí? Esa meninge, lo está adosando. Donde estamos nosotros es el espacio subaracnoideo. Las trabéculas son los pilares de su cuarto. Aquí hay líquido cefalorraquídeo, hay arterias, hay vasos, hay nervios, cosas que no deben de olvidar porque esto es puramente anatómico. Y pues en clínica pues es importante saber qué discurre por el espacio subaracnoideo para ciertas patologías. Entonces, ¿dudas alguien de esa analogía? No, no. Ok, No. muchas gracias. Dale, Iker. Espera, quiero también Carito, hacer una Carito. perdón. Iker, en tu imagen de columna, señálame con tu puntero dónde está L2. No, precisamente por eso te lo pregunto. Ahí no está L2. De hecho, ese es el sacro todavía, ¿no? Este sacro, exactamente. Mira, si te das cuenta, hay 5 vértebras que me conforman al sacro, ¿vale? Los últimos 3, los que están juntitos, eso es sacro. Es S3, S2 y S1. Señálame cuál entonces es S1. Abajito, abajito, a tu izquierda. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. S es S1. Si subes tenemos L5. Si subes L4, L3 y arriba está L2. Muy bien. Nada más para que no te confundas y creas que L2 está abajo. De hecho, bueno, arriba, ahí se ve, creo que el cono medular, ¿no? En la parte de en medio. Y tal vez abajo de buen cubero, en L1, donde acaba. Eso sí tengo duda. ¿Se puede ver el saco durar en lalito en una imagen? A muy buen ojo de buen cubero lo estarías viendo, pero bien. Yo creo que sería más fácil verlo por la curvatura de la columna, ¿no? Yo creo que es prácticamente en lo que nos estaríamos guiando. Muy bien, mi tierra. Nada más una duda que tenía antes de todo esta bronca. Dijiste que la punción lumbar se hacía de L2 a L3. ¿Por qué crees? No, no escuché. Pues quiero pensar que no se puede hacer abajo de esta porque es donde termina la médula. Pero No se puede hacer digo, abajo. por arriba. Ok. Muy diferente. Pero sí, ¿no? Aunque ahí también, ojo, porque no es de L2 a L3. Dicen muchos que es de L3 a L4, entonces. Sí, eso es lo que iba a preguntar. Vale. Sí, eso está bien. Cuestión de literatura. Hay mucha que te dice L2, L3, como dice Frank, también hay quien te menciona L3, L4. Precisamente lo único que buscas es por debajo de la terminación de la médula espinal, que es L2, ¿sí? Pero Por debajo. mi pregunta es, ¿no hay algún problema si se hace por debajo de L4? O sea,
O sea, porque sabemos que de L3 a L4 no hay bronca, incluso L2, pero Ok, tampoco debería haber bronca debajo de esta, ¿o sí? ok, pero en sí problemático, o sea, no. No, A ver, pregunto nomás en el aspecto anatómico, se habla ahí. sí, no, pero es que esa es la importancia. A ese nivel es donde precisamente ya te está terminando tu médula y el espacio donde mayor cobertura tienes para poder darle al líquido, ajá, la zona donde se encuentra el líquido, a la cisterna lumbar, tienes más posibilidad de no dañar ninguna estructura en ese intervalo. Por eso se da ese intervalo L2, L3 o L3, L4. Más abajo, pues seguramente no solamente te topes con la cisterna lumbar, sino que ya como el espacio va reduciéndose, puedas generar un daño a otra estructura y por arriba, pues toques a la médula espinal. Son rangos que se dan precisamente porque ahí está la cisterna lumbar, ahí es tu sitio con mayor rango de éxito para que puedas obtener tu punto lumbar, ¿sí? Por eso ese es el rango. ¿Sí? Vale, perdón, gracias, ¿eh? No, muy bien. Muy bien, yo no me había como que preguntado eso. Ahorita ya que lo comenta Budalito, pues es obvio, ¿no? Sí. Bueno, siguiente, por favor. Ok, pues mi compañero ya les habló del sistema ventricular de manera macroscópica y pues a mí me toca hablarles de la manera microscópica. Entonces, empezando por esto, vamos a hablar del epéndimo, que van a ser una capa de células epiteliales que van a recubrir a nuestro sistema ventricular y al conducto central de la médula espinal. Este epéndimo se va a caracterizar por abundantes mitocondrias y que van a ser metabólicamente activas. Del lado derecho vamos a ver que, bueno, una de las principales funciones de esta capa de células va a ser la de separar el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos y del conducto central. Y bueno, vamos a tener que va a contar con microvellosidades y en su base va a estar en contacto con una capa de prolongaciones astrocíticas que a su vez van a mantener un contacto estrecho con los vasos sanguíneos y los astrocitos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar como tal del plexo coroideo. Antes de meternos un poquito a la microscopía de las células, tenemos que saber que el plexo coroideo se va a encontrar pues adheridas al sistema ventricular y que estos van a estar a lo largo de estas mismas interconexiones. Vamos a encontrar el plexo coroideo en los ventrículos laterales, en el cuerpo, en el atrio y en el cuerno inferior. Y en el agujero de Monroe también lo vamos a encontrar en el techo del tercer ventrículo y en la parte inferior del techo del cuarto ventrículo. Entonces, una vez conociendo la distribución de estos plexos coroideos, vamos a entender como plexo coroideo como una invaginación que se va a dar respecto a las células ependimarias. Entonces, tenemos una capa de células ependimarias que van a recubrir a nuestro sistema ventricular y de ahí se va a formar una invaginación, como lo que decía mi compañero Eduardo. En esta vamos a encontrar adentro vasos sanguíneos fenestrados que se van a encontrar en el tejido conjuntivo y lo va a rodear las células del plexo coroideo. Estas células van a ser, van a estar unidas estrechamente, lo que va a permitir que se dé el libre o la dificultad del paso de algunas sustancias. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Okay. Bueno, como ya lo mencioné, estas van a contener pues una irrigación fenestrada, la cual principalmente la va a irrigar, en el caso del ventrículo lateral, vamos a tener a la arteria coroidea anterior, una rama de la carótida interna, la arteria caroidea posterior lateral, y en el caso del tercer ventrículo va a estar irrigada por la arteria carótida posterior medial. En el techo del cuarto ventrículo, la arteria cerebelosa posterior inferior, y va a haber como una prolongación de estas arterias en el agujero de Luschka y en el espacio subaracnoideo por la arteria cerebelosa anterior inferior. Siguiente. Bueno, en los plexos coroideos es donde se va a formar la principal cantidad de líquido cefalorraquídeo. Por eso era importante conocer su microscopía. Entonces, ¿alguien
¿Alguien me puede decir qué encontró acerca de la función del líquido cefalorraquídeo? Pues es para transporte, metabolismo de los desechos que hay, para comunicación celular de alguna manera y pues también para mantener una cavidad que sea como tal, tenga protección contra alguna agresión. Qué bueno que tocas ese punto, porque, bueno, yo aquí les coloqué las 3 principales funciones que encuentras en la mayoría de las literaturas. Y la primera, bueno, para fines de esta ponencia se va a dividir en 2, que es la mecánica, que era la que mencionaba Hiram acerca de que sostiene el peso del cerebro y que va a actuar como un amortiguador. Pero a mí me gustaría preguntarles si realmente consideran que va a actuar como amortiguador. O sea, es decir, ¿creen que el líquido cefalorraquídeo influya de gran manera para evitar lesiones muy complicadas en algún traumatismo? Por ejemplo, a mí me gustaría opinar de eso porque recuerdo que también en alguna clase lo llegamos a mencionar y creo que habían dicho que realmente casi no proporcionaba ayuda como amortiguador. Sin embargo, bueno, esa vez me quedé pensando y realmente creo que sí proporcionaría algún tipo de amortiguación si es que fuera un líquido, por ejemplo, a que si fuera completamente aire. Porque si fuera puro aire, como que el golpe, o por ejemplo que lo vemos cuando es una lesión por contragolpe, se provoca la presión de vacío, ¿no? Y eso causa daño al cerebro. Entonces, considero que si todavía hubiera menos, o sea, si no hubiera líquido, pues una lesión podría todavía, o sea, que se jugara más el cerebro y aumentara más el traumatismo. Claro, y tienes razón, pero esto más que nada se debe a que el cerebro va a estar como contenido en este líquido y va a estar flotando. Pero, ¿y que le puedes regresar a la imagen de tus cisternas, por favor? Pero pues como tú bien lo dices, ¿no? La realidad es que como aquí se ve en esta tomografía, pues no hay mucha cantidad de líquido como para que en un trauma sirva de algo, por así decirlo. Pero digo, en algunas literaturas lo vamos a encontrar de esta manera o se los van a plantear de esta manera, solamente para que pues quede claro y saquen sus propias conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, yo leí que el líquido cefalorraquídeo ayuda cuando hay una excesiva presión, o sea, por ejemplo, que se vaya a dar una cefalea y que avanza mucho más o algo así. O sea, no tanto como, o sea, sí leí que decía de traumatismos, pero que no se usa tanto. Ok, ese es un mecanismo un poco más complejo. Realmente, el hablar de trauma es algo ya de por sí complejo, ¿no? Así que, bueno, ya que se está abordando un poco, el líquido cefalorraquídeo provee esa función que estás mencionando a través de la producción de más o la depresión del mismo. Es decir, hay una famosa teoría conocida como teoría de Monro-Kelly, que se basa en equilibrar las cosas que están dentro de nuestra bóveda craneana, como que parénquima, líquido cefalorraquídeo, vasos sanguíneos como arterias y venas. Estas están equilibrados. Se dice que el parénquima un 70, se dice que el líquido cefalorraquídeo y las arterias y venas 15 y 15. Hay otras que te dicen 80, 10 y lo que sobra. Entonces, esta teoría prácticamente habla de la regulación que tiene propia el componente dentro de la bóveda craneana para regular las presiones que hay. Es decir, van cediendo ciertas presiones de los diferentes 3 componentes que les dije para tratar de equilibrar la presión dentro del cráneo. Este es un concepto mucho más completo. De hecho, si lo quieren leer, estaría muy bien. Es una teoría muy compleja y que es importante saber. Entonces, en ese aspecto, ahí sí estarías viendo una regulación del líquido cefalorraquídeo. Tu cuerpo está detectando que hay una presión, bueno, hay una presión muy alta intracraneal. ¿Qué va a hacer? ¿Producir más líquido o menos? Por regulación. Menos, ¿no? Porque aumentó la presión. Exactamente. Hay una masa, un hematoma, un tumor, hay algo que me está aumentando la presión dentro de mi bóveda craneana ya estipulada. Si lo aumenta, tengo que regular ese cambio de presiones. ¿Cómo lo hago? Hago una depresión del líquido cefalorraquídeo. Estos son mecanismos que, a pesar de ser de una manera súbita como tal, no es la forma más adecuada, porque de alguna otra manera la bóveda craneal no está diseñada para tener algo dentro de ella, sino para que las presiones estén equilibradas.
Entonces, en ese caso sí hablarías de un sistema como de regulación, ¿vale? ¿Puedes repetir nada más cómo se llamaba la teoría? De Monroe-Kelly. Bueno, ¿hay alguna otra duda? No. Ok. Otra función importante es que nuestro líquido cefalorraquídeo va a funcionar como nuestro sistema linfático. Pues como sabemos, no tenemos conductos linfáticos en nuestro sistema nervioso, sin embargo, este líquido va a proporcionar un ambiente químico estable. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a desechar desechos metabólicos, principalmente CO2, lactato e hidrogeniones, que van a dar esta estabilidad en nuestro sistema. Se sabe que la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo se va a producir en el plexo coroideo. Sin embargo, también lo podemos encontrar en los ventrículos y en espacios extraventriculares, como son el espacio extracelular cerebral y el espacio perineural. Vamos a tener un ritmo de producción de 0.35 mililitros por minuto, posteriormente de 15 a 20 mililitros por hora, y ya en un día de 500 mililitros por día. Sin embargo, esta cantidad pues es variable, puesto que va a haber un ritmo de recambio de 4 a 5 veces por día. También vamos a tener un volumen normal de 140 mililitros. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de formación de este líquido cefalorraquídeo? Bueno, el líquido, para que pasen ciertas moléculas a nuestro líquido cefalorraquídeo, va a requerir de ciertos componentes de las arterias para que se forme este líquido. Entonces, para que esto funcione, vamos a utilizar de dos gradientes. El gradiente de presión, en el cual el agua de las arterias va a pasar a una presión de 50 a 70 centímetros de agua hacia nuestros ventrículos, y en los ventrículos como tal, de 15 centímetros de agua. Una presión de 15 centímetros de agua, perdón. Pero también vamos a tener un gradiente osmótico en el que vamos a necesitar enzimas que se van a encontrar en el plexo coroideo, principalmente la anhidrasa carbónica, que es la que depende en primer punto el líquido cefalorraquídeo depende en primer punto de esta enzima, transportadores iónicos y acuapurina 4. Siguiente, por favor. ¿Cómo es el mecanismo de transporte de estas moléculas? Bueno, podemos que en la literatura encontrar hasta 6 mecanismos de transporte, sin embargo, las más importantes son 4. La primera es por difusión, que es este paso de moléculas simples, como es el agua, que es el principal componente del líquido cefalorraquídeo, de manera directa, como se puede ver aquí. Y el transporte activo, en el cual pues va a estar mediado por lípidos y van a pasar del otro lado en nuestra capa astrocítica. Luego vamos a tener el tercero, que es el sistema de transporte con mediación de un portador específico, en el que el transportador va a ser, en este caso, el GLUT1 para transportar glucosa. Como sabemos, la glucosa va a ser el principal fuente de energía en nuestro cerebro, y una falla en este transporte puede ocasionarnos convulsiones, un retraso en el desarrollo o como tal un retraso mental ya en aspectos más graves. Y por último, una transitosis mediada por un receptor, que es el punto 4, en el que se usa principalmente para el paso de proteínas, que como sabemos son macromoléculas, y pues como son muy grandes, a veces dificulta el libre paso por este mecanismo. Entonces vamos a necesitar de vesículas y de un receptor que va a atrapar a la proteína y va a formar vesículas, las va a internalizar y las va a pasar del otro lado. Siguiente, por favor. Bueno, la circulación, más o menos mi compañero ya les explicó cómo va a ser la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero de nuevo se los explico. Vamos a empezar por los ventrículos laterales. De los ventrículos laterales nos vamos a ir al tercer ventrículo por medio del agujero de Monroe. De ahí nos vamos a ir al cuarto ventrículo por medio del agujero cerebral o acueducto de Silvio, perdón, el acueducto cerebral. De ahí vamos a llegar al cuarto ventrículo y vamos a pasar a los espacios subaracnoideos por nuestros dos agujeros. ¿Cuáles habíamos dicho? Lushka y Marianne, ¿no? Exacto. Y bueno, de ahí vamos a pasar por el espacio subaracnoideo,
En este espacio vamos a encontrar las granulaciones, las granulaciones aracnoideas que nos van a ayudar a la reabsorción. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y de ahí pues vamos a pasar a nuestro sistema venoso. Para que esta circulación se lleve de manera adecuada, vamos a necesitar de 3 puntos, según marca la literatura. El primero es el impulso, que nos va a ayudar a difundir las áreas al líquido cefalorraquídeo en áreas de equilibrio positivo a áreas de equilibrio negativo. ¿Esto qué significa? Que el líquido, para que esta circulación se lleve de manera equilibrada, vamos a necesitar de un buen impulso para evitar pues patologías que nos puedan decir que hay como una obstrucción del líquido cefalorraquídeo. También otro punto importante es la oscilación, que van a ser movimientos de vaivén que van a aumentar conforme llegamos al cuarto ventrículo, y estos movimientos van a ayudar principalmente a que el líquido cefalorraquídeo suba, porque pues como sabemos, cuando pasa a la médula espinal es meramente por la gravedad, pero el hecho de que el líquido cefalorraquídeo suba se va a deber a una oscilación, entonces va a ayudar al flujo de la misma. Luego también tenemos un movimiento pulsátil, en el cual van a ser movimientos rítmicos sincronizados con el pulso arterial, que va a mejorar este flujo y evitar complicaciones. Siguiente, por favor. La resorción. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, lo mencionó mi compañero, la resorción del líquido cefalorraquídeo se va a llevar principalmente a las granulaciones aracnoideas, y de ahí se va a pasar a nuestro sistema venoso del seno sagital. Sin embargo, primero, esta resorción se va a llevar a cabo en una tasa máxima de 1.5 mililitros sobre minuto, pero esta misma va a estar regulada por una presión de 50 a 200 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, si tenemos menos de 50 milímetros de mercurio, la tasa de resorción máxima de 1.5 no se va a llevar a cabo, es decir, no se va a formar. Ahora que si tenemos de 200 o más, esta tasa de resorción se va a llevar a cabo. Las granulaciones aracnoideas no van a ser el único sitio de reabsorción de líquido cefalorraquídeo, también tenemos sitios alternativos, como es la membrana aracnoidea, la adventicia de los vasos sanguíneos leptomeningios, los nervios craneales y raquídeos, el plexo coroideo y por supuesto el epéndimo, que habíamos dicho que era el epéndimo, o cuál era o dónde se encontraba el epéndimo más bien. ¿No? Gamaliel. Yo salí en ese momento, pero según yo es todo lo que reviste los plexos coroideos. Bueno, no los plexos, pero son como las realmente todas las células que producen las invaginaciones para que se cree ese plexo coroideo. Exacto, Gamaliel. Y lo que iba a decir Jorge. Jorge. No, solo iba a decir eso, que realmente era todas las cavidades, no nada más los plexos. Más bien los ventrículos. Es el epitelio que recubre a los ventrículos, el epéndimo. Entonces, para que, se los dijera desde la primera diapo, para que no se los olvide. Igual. Gamaliel hizo una pregunta, no sé si igual para que se la puedan contestar. Dijo que ¿cuál es la función de mantener flotando el cerebro? ¿O por qué se mantiene flotando? Pues va a evitar el choque con la dura madre o con por ejemplo, la irrigación. También la irrigación que recubre a nuestro cerebro, pues va a evitar que todo el tiempo esté en roce y ocasionar, no sé, algún tipo de patología que afecte en la irrigación. Algunos libros, como si no me recuerdo, el Guyton, yo lo había leído ahí, que disminuye el peso de tu cerebro, es decir, aproximadamente pesa 1.5 kilos, si no mal recuerdo. Entonces el líquido cefalorraquídeo contribuía a que disminuyera hasta 0.5 kilos, medio kilo, ya que si pesaba más, no podrías mantener tu cabeza erguida. Eso es lo que comentaba el Guyton, si no mal recuerdo, fue ahí. Pero, pues sí, ya vimos que tiene otras funciones como más relevantes, pero contestando a tu pregunta, pues sería eso. Igual no se vayan a quedar con la idea de que está flotando, porque
ciertamente en una cirugía no vas a ver, no te va a salir un chorro de líquido cefalorraquídeo porque es mínimo lo que se ve y no está flotando como tal así, ¿no? O sea, es un decirlo, es un decir prácticamente, entonces es muy pequeña la diferencia de espacio que hay, entonces no es como que estuviera flotando. Por eso nosotros no lo tomamos como a ciencia cierta, algo que sea mm, pues muy verídico, por así decirlo. También tomen en cuenta que el tejido cerebral es muy lábil, ¿sí? Es muy delicado. Es como bueno, nos decía nuestro tutor que lo comparáramos como con un flan. Es muy suave. Pasas algo por ahí, se corta. Se toca de una manera más fuerte, se genera una hemorragia. Es muy lábil, es muy sensible. Entonces, pues requiere de eso. Y lo que les dijo principalmente, claro, pues es la verdadera función. Si no suena lógico, nunca han cargado a alguien en una alberca. Hasta es un poco más lógico. Carguen a cualquiera, incluso al que crean que no podrían, dentro de una alberca lo van a poder. Porque ahí, por mera densidad, es mucho más fácil poder levantar un cuerpo. En este caso, pues, nervioso. Y además, como lo habíamos mencionado, bueno, creo yo que ante movimientos bruscos le puede servir para la estabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te agachas repentinamente, pues con el agua, como que, bueno, relativamente, por decirlo así, si está flotando, le serviría para darle estabilidad, ¿no? Porque si no, Pues está como que muy brusco el movimiento. sí, en efecto, pues movimientos de estilo fisiológico, ¿no? Como agacharte, como cambiar de posición, pero pues hay también ciertas patologías, por ejemplo, hay una que está muy relacionada con boxeadores, donde todo el tiempo les están dando golpes en la cara y el temporal choca con lo que es la base del cráneo. Y esas personas tienden a tener una clínica del lóbulo temporal, donde pueden afectar ciertas áreas importantes, como estilo audición, estilo memoria y cosas que ya sabemos en las que va a involucrarse el lóbulo temporal. Entonces, pues realmente sí, en condición fisiológica entra en muchos parámetros. Más allá, pues ya es muy complejo que genere ese efecto de resistencia como es un golpe. Entonces, prácticamente. Pero si les preguntan, el doctor, André o alguien así, ¿para qué funciona el líquido cefalorraquídeo? Transporte. ¿Qué? Neurotransmisores, por ahí pasan los pares craneales, pasan arterias, pasan, ¿vale? No digan que flota, por favor. Protección, no. A pesar de que toda la literatura les pone eso, no lo hagan. Sí, sí, sí. Disculpa, Claro. por ejemplo, con el ETC, la encefalopatía Traumática crónica. ajá, es precisamente lo que pasa, ¿no? El líquido cefalorraquídeo no es precisamente, por eso no cuenta como un amortiguador, porque si no, no existiría esa enfermedad, ¿no es así? Exacto, sí. Hay un constante trauma, por así decirlo. Eso se ve más en los jugadores de fútbol americano. Entonces, se cree que, pues, por eso nosotros no lo tomamos como ciencia cierta que proteja al cerebro como amortiguador, debido a que está mal dicho y aparte por algo siempre nos han enseñado eso. Pero sí, en la encefalopatía traumática crónica se está dando un golpe continuo, por así decirlo, un trauma continuo en el que se diagnostica por unos cúmulos histológicamente. Es reciente esta enfermedad y pues ya a lo mejor tendremos la oportunidad de hablar de traumatismo craneoencefálico y ver todas estas patologías. Pero sí. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la composición del líquido cefalorraquídeo? Primero vamos a tener que este líquido va a ser incoloro y transparente. Ah, Y tantito, se va Fer, ¿van a hablar de clínica? ¿No? Ok, aquí importante, hablando del epéndimo, de lo que estábamos hablando. ¿Qué patología puede haber aquí? Pregunta para todos. Buena Bueno, pregunta. más para los que son aspirantes, va dirigido para ustedes. ¿Un ependimoma? Un ependimoma, exacto. Entonces, el ependimoma, en qué es, en qué es más frecuente? ¿En qué personas? ¿Qué edad? ¿Qué clínica te puede dar? ¿Cuál es el origen? ¿Saben?
¿no? Alguien que se anime. O sea, ¿por qué da? Ujú. En cualquier Cualquiera de edad, las cosas que pero dije. Ujú. es más Cual- común en niños pequeños. Exacto, es más común en niños pequeños y es más común en hombres. Y la causa no se sabe. Es una causa que no se sabe. Y la clínica, ¿qué te podría dar un ependimoma? Un crecimiento anormal de la célula glial. Y si pasa eso, ¿qué clínica te puede dar? Hmm. Pues prácticamente, ¿mande? No, creo que No te entiendo, Néstor. Bueno, la clínica que nos va a dar es dependiendo del lugar donde se encuentre el tumor. Entonces puede que nos dé algo de visión, una alteración de visión, una alteración de audición, ¿sí? Pero aquí hay que aclarar dónde entonces estaría el tumor, si es el ependimoma. Puede estar en el sistema nervioso periférico. No, porque nada más están los ventrículos. Exacto. Entonces es algo muy puntual de hablando del ependimo. Una pregunta, entonces si fuera, por ejemplo, cerca o si fuera ya incluso en el plexo coroideo, ¿podría producir también exceso de líquido cefalorraquídeo? Pues sería muy... Hay Claro, vas a tumores, hallarlo. ¿no, Fran? Ajá, Ajá. hay tumores específicos que te dan en los plexos y la clínica sí es un aumento de líquido cefalorraquídeo. No recuerdo ahorita bien el nombre, pero más que un ependinoma, otro tipo de tumor, sí te puede dar. Danos chance y te contestamos, bueno, te contesto bien dentro de 8 días, ¿vale? Ok, gracias. Sí, pero prácticamente el ependimoma es lo que va a haber en el líquido cefalorraquídeo. Incluso dicen que lo único que puede migrar en este tipo de ependimomas, se supone que hay 4 grados, entonces ya el último grado es el más severo, es el ependimoma que se va a extender más y dicen que se puede extender por el líquido cefalorraquídeo. O sea, estas células tumorales pueden estar moviéndose a través del líquido cefalorraquídeo, entonces es muy probable que también puede haber en los plexos coroideos. Sin embargo, va a haber algún tumor que se llame en base al plexo coroideo, pero igual estaría muy padre hablarlo. Ok, sí, gracias. Y el ependinoma es uno de los tumores más comunes en niños. Después eso del quédense. primero, que es el astrocitoma, ese es el más común. Sí. Ese, les el pregunta. ependinoma es como el segundo, ¿no? Sí. Tercero. Ujú. Sí, si les preguntan cuál es el más común, es el astrocitoma, seguido del En niños. ependimoma en niños. Ujú. Gracias. Ya. Gracias a ti, Frank. Continuando con la composición, vamos a tener que el principal constituyente del líquido cefalorraquídeo va a ser el agua, que va a pasar por qué mecanismo. Ya lo mencioné. Difusión. Difusión. Y después vamos a tener las proteínas, que va a tener una cantidad normal de 15 a 45 miligramos sobre decilitro. 15 lo vamos a encontrar principalmente en los ventrículos y 45 en el espacio subaracnoideo. Y vamos a tener 3 proteínas principales, la albúmina, la globulina beta y gamma, y la globulina beta y la gamma. Y también vamos a tener azúcar, que la cantidad va a ser de 2/3 de la sanguínea. También vamos a encontrar células pues en nuestro líquido cefalorraquídeo de 3 linfocitos por milímetro cuadrado. Estas células, por ejemplo, en los glóbulos blancos van a aumentar en procesos infecciosos. En una infección bacteriana vamos a tener más leucocitos y en una infección viral vamos a encontrar más linfocitos. Los glóbulos rojos no se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, sin embargo, se los pongo aquí porque pues en caso de traumatismos o hemorragias es posible verlo. Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, el líquido cefalorraquídeo se usa para poder visualizar algunos componentes que estén mal dentro del mismo. Y si en dado caso encontramos glóbulos rojos, es sinónimo de que hay un traumatismo o una hemorragia. Los electrolitos, vamos a tener sodio, potasio, cloruro, magnesio y calcio.
Nuestros principales cationes en este caso van a ser el sodio y el potasio, y nuestro principal anión va a ser el cloruro. Y pues vamos a tener algunos péptidos, como la hormona liberadora tiroidea, la sustancia P, la somatostatina, etc. Entonces, principalmente de esto se va a componer nuestro líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Oye, Fer, nomás ahí, no sé si alguien me quiera corregir. Creo que también en algunos casos los linfocitos se aumentan si hablamos de bacterias como tuberculosis. Me parece que sí, no estoy seguro. Sí, claro, es diagnóstico de laboratorio. De hecho, sí, puede haber ese aumento como tal, linfocitos, pero realmente para TB hay pruebas más específicas que te hablarían de eso. De hecho, neuro-TB es muy rarísimo. De todas las TBs, el Harrison hasta te dice como del 5%, hablas de una neuro-TB. Un día les preguntan, principalmente ataca basal, ataca la base del cráneo, a esa zona del cerebro, en esa parte es donde más se instaura. Entonces hay pruebas más específicas. Ahí para diferenciar mucho más entre lo que es bacteriano o viral, bueno, se puede utilizar lo que es el aspecto que tiene el propio líquido cefalorraquídeo o la concentración de qué. Glucosa. De glucosa, precisamente. ¿Por qué creen? Porque hay consumo de la misma por bacterias a diferencia de los virus que no las consumen. Exactamente, y en un proceso bacteriano veríamos turbidez, porque como sabemos las bacterias se mueven, entonces generan una turbulencia en el agua, por lo tanto el líquido se ve de aspecto turbio. Ajá. Entonces eso, entre otra clínica, pues te va guiando al diagnóstico entre bacteriano o viral de una manera muy general, hay diferentes aspectos, ¿vale? Ok, adelante, Fer. Ok, siguiente. Bueno, este tema no es, no corresponde como tal al sistema ventricular, sin embargo es importante porque cuando hablamos del mecanismo de formación del líquido cefalorraquídeo, hablábamos de que necesitamos pues componentes de las arterias que lleguen a nuestro líquido cefalorraquídeo y pues nos suministre de aquellas moléculas que necesitamos para su composición. Entonces, por eso es importante que mencionemos acerca de la barrera cerebral. Bueno, para 1930, antes de 1930 se creía que solamente teníamos una barrera cerebral, que era la barrera hematoencefálica. Sin embargo, para 1930, pues se dio a conocer que teníamos dos. La primera es la barrera hematoencefálica y la segunda es la de sangre líquido cefalorraquídeo, así tal cual se llama. La barrera hematoencefálica se va a localizar entre la interfaz de nuestra pared capilar y nuestra sustancia cerebral, el líquido cefalorraquídeo. Esta va a gozar de procesos podálicos astrocíticos que van a estar en contacto con nuestra barrera. Y del lado de la sangre de líquido cefalorraquídeo, sangre y líquido cefalorraquídeo, se va a encontrar en los plexos coroideos y se va a formar por la unión estrecha de las células epiteliales que van a conformar a nuestro plexo coroideo. Vamos a tener órganos circunventriculares que no van a contener, bueno, más bien vamos a tener algunos órganos que no van a tener barrera hematoencefálica. A estos órganos los vamos a llamar órganos circunventriculares. ¿Cómo, Fer? A ver, ¿me lo repites? Vamos a tener áreas que no van a contener barrera hematoencefálica o no van a estar formados por barrera hematoencefálica, y a estas áreas los vamos a llamar órganos circunventriculares. Sí, ok, súper, continúa. Okay. Bueno, y principalmente tenemos, bueno, más bien son 7, que es la área postrema, la neuropófisis, el órgano vascular de la lámina terminal, la eminencia media del hipotálamo, el órgano subcomisural, la glándula pineal y los órganos subfornical. Es importante mencionar estos órganos circunventriculares porque al no haber barrera hematoencefálica, pues obviamente va a haber este libre paso de ciertas sustancias. Entonces es importante que conozcamos cuáles son estos órganos circunventriculares. ¿Alguna duda?
¿Puedes repetir nada más la función de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, por favor? Claro, pues va a ser la función de sangre líquido cefalorraquídeo, se va a encontrar en el plexo coroideo y va a ser la de, pues, regular el paso de las sustancias, pero pues como una diferencia notable es que esta se va a encontrar en el plexo coroideo y se va a formar de las uniones estrechas de las mismas células, las células coroideas. Y bueno, una diferencia también muy significativa es que las células que van a conformar la barrera hematoencefálica no van a estar fenestradas y van a tener uniones estrechas, lo que va a imposibilitar en mayor frecuencia el paso libre de las sustancias, a diferencia de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, que van a estar fenestradas y no van a tener una unión tan ocluyente o tan estrecha, lo cual van a permitir el paso de macromoléculas de forma más sencilla. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien duda con eso? Es muy importante esa diferencia que les acaba de plantear Fer. ¿Nadie seguros? Vale, perfecto. Ok, siguiente. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Les agradecemos a todos su atención. Ok, preguntas, dudas. Yo ¿Ustedes no tenía las tienen? Ah, ok, dudas Néstor. respecto a algo. Las punciones, vi que también no solo hay lumbares, sino que se pueden hacer en cisternas y en los mismos ventrículos. Como supongo que la punción es para obtener líquido, ¿hay alguna indicación para que se haga en una cisterna Sí, claro. Esa es otra patología. Aquí que puede ver. ¿Para qué lo harías? Hidrocefalia. Néstor, hidrocefalia. Sería en casos pues muy extremos porque no sería un tratamiento. Pero sí, de ahí podrías quitar. Ok. Entonces sería no sería como de diagnóstico, sería de No, tratamiento. tampoco. Sería como para liberar presión, pero no sería lo recomendado, porque para eso hay algo que se llama ay, se me fue el nombre. Derivación ventricular, Las ¿no? derivaciones. Sí, las derivaciones, exacto. Entonces, eso no sería el tratamiento. Ujú. El de elección sería una derivación. De hecho, se utiliza como diagnóstico bueno, más bien te sirve como diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo y se puede hacer una derivación ventrículo peritoneal, por ejemplo. Sí, exacto. También hacen en cultivos de líquido cefalorraquídeo para ver si no hay presencia de algo que de una clínica. Pero hacen cultivos de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pues más que cultivos lo analizan químicamente. Ujú. Pero sería, antes de hacer un cultivo, tendrías que sospechar de algo. Tendrías primero la clínica, te daría la razón de por qué analizarías el líquido cefalorraquídeo. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguien más que tenga alguna duda, que haya leído, Yo, adelante. Tenía una duda porque había encontrado algo que era el sistema linfático, pero no había entendido muy bien, o sea, en dónde entraba, porque, bueno, lo único que leí era que funcionaba en la noche y bueno, por las mañanas era cuando dejaba de funcionar, pero no entendí muy bien dónde se encontraba o cuál era la estructura donde estaba. ¿El sistema cómo? Yo sí no te entendí. Linfático. ¿Linfático? ¿De glía y linfa? Sí, así lo encontré. Bueno, así venía. Ok, pues yo personalmente no he leído el sistema linfático, pero sí te puedo decir que la siguiente semana te lo explico sin problemas.
Yo tengo entendido que como tal, una linfa no hay. De un sistema linfático yo no conocía. A lo mejor no he actualizado ese aspecto, pero pues lo checo y sí te lo comento a la siguiente clase, porque de hecho me genera revuelo. No había escuchado un sistema linfático. Pero así pues, lo vemos, ¿vale? No es con es glifático, algo así. A mí una vez me dejaron investigar el sistema linfático en el cerebro y como tal no hay un sistema con conductos y ganglios como lo tenemos en el cuerpo. Y de hecho así, linfático, únicamente lo encontré nada más una vez y lo encontré en Wikipedia. Entonces, no lo leí ahí, Sí, pero lo que te decían era como tal un sistema linfático, pero por supuesto tiene que drenar los desechos, ¿no? Y esto ocurre mediante el líquido cefalorraquídeo. Entonces, te digo, el único lugar donde lo encontré fue en Wikipedia. Entonces, tendríamos que checar bien para explicarte, porque en otro sitio así llamado no hay. no, aquí igual, sí existe, el sistema linfático es con G, y no es como tal que sea algo diferente, ¿no? Se dice que el líquido cefalorraquídeo es la linfa del cerebro, sin embargo, lo toman como un sinónimo, el sistema linfático, a este sistema que hace los desechos del sistema nervioso. Entonces le dieron como un nombre, pero prácticamente es lo mismo. O sea, no estoy diciendo que el sistema linfático es lo mismo que el líquido cefalorraquídeo, ojo, es diferente. Sin embargo, le dieron al sistema linfático como el nombre para la vía de desecho del sistema nervioso. Es una vía de desecho, así. Es más, ¿te parece si lo investigas bien y nos lo presentas? Irán, sí fue Irán, ¿no? Ah, Cristian. No, fue Cristian. No, yo no. Fue Cristian y prácticamente... No, el sistema linfático, o sea, sí es la vía de desecho de la linfa, o sea, yo creo que no hay necesidad de investigar. Lo toman más en cuenta por tres aspectos, que es el sistema linfático, el sistema nervioso, la barrera hematoencefálica y que encuentra con la forma vascular y lo que es el líquido cefalorraquídeo. Pero esa, ¿cuál es tu fuente? Bueno, es que yo no lo había leído, o sea, me parece que... De Elsevier. Yo digo ¿Elsevier? Sí. Es O sea, sí que existe. lo Ajá, busqué, lo de la Biblioteca Pública de Misión de Estados Unidos, y había un artículo que decía que medios de contraste a base de gadolinio, líquido cefalorraquídeo y sistema glifático. Y entonces ahí lo quise leer, pero pues sí me confundí. Sí, Yo es un digo que artículo nos lo de presente, España, Frank. se los paso. Sí, es un artículo de España, es del Elsevier, entonces es Pero actual, yo digo es que nos algo lo que es actual. presente. El sistema linfático, sí, o sea, Sí. no O sea, es... yo no conocía ese término, ahorita que me dicen, pues sí me emociona. Entonces, yo digo que lo presente. Sí, o sea, no es algo muy, pues, raro, sino es algo como un nombre, o sea, se actualizan las cosas, pero pues sí, sería Sí, bien. la verdad, yo no me atreví a decirte de, ay, no, pues a lo mejor estás diciéndome otro nombre, porque pues cuando estás estudiando barreras, en barreras te puedes encontrar una infinidad de términos, porque hay distintas barreras, luego dependiendo la zona, hay diferentes espacios que se están encontrando entre arterias, entre tal, entonces yo al igual que Caro, no había escuchado de un sistema linfático. Sería muy cool que nos